Este río inicia desde Laguna de Leche, se llama históricamente, ¿sí? Pero esto es historia, trayectoria de la historia de Yurutí, es una historia larguísima. Bueno, el río es la vida. Es la vida del Baupés, el río. Los europeos supieron manejar el río. Lo manejaron desde su desembocadura hasta su nacimiento. Porque Portugal ya había recorrido las costas del Asia y del África. Y al tomarse Portugal eso, pues se cogió todos estos territorios. Entonces se tomaron todo eso y empezaron a trabajar en forma. Los árboles finos, de maderas finas, las talaron. Y entonces en esa, cuando vinieron los colombianos al Baupés, pues no sé, en otras partes, ¿no? Ya no había nada. Tanto que Mitú fue fundado cuando nosotros éramos independientes ya de España, un 3 de mayo de 1853. Y fue fundado por un misionero que el obispo de Manaos mandó a fundar ciudades por el río Baupés, por los ríos, entre ellos el Baupés. Imagínense, ya éramos libres y todavía Brasil mandaba en nosotros. Los caucheros fueron entrando por el río Baupés, fueron subiendo y llegaron hasta un sitio aquí que se llama Yurupari. Y ellos aquí se expandieron por todo este territorio buscando los sitios en donde había el caucho para poderlo explotar. Un americano, Evald Schultes, entonces se vino una compañía que se llamaba Rubber Corporation y regó plata y cambiaba caucho y yo le decía a los gringos, yo tengo tantos árboles de caucho y puedo sacar tantos kilos, pero denme tanto, y se lo daban. Por cuestión de la Segunda Guerra Mundial que los europeos y los norteamericanos necesitaban mucho el producto del caucho. Los que explotaban el caucho en sí eran los indígenas, ¿no? Se habla mucho de la explotación y de esclavitud de los indígenas. Ya después en el 60 ya se dejó el caucho de producir, ya el banco, la caja agraria dejó de comprarlo y ya vino entonces la época de las pieles, que ya fue otra bonanza. Vino unos tipos, cuando las pieles en Europa, aquí vinieron y acabaron con las nutrias hermosas, con esos lobones grandes, etcétera, y las aves, las guacamayas, los loros. Aparecieron los compradores y empezaron todo el mundo a matar tigres. Mataba un mico, sacaba 4 o 8 pedazos y cogía y lo amarraba aquí. Al otro día iba y observaba dónde había comido el tigre. Que comía aquí, que comía, entonces le hacía una camareta y lo esperaba en la noche y lo mataba. Entonces fuera del acabose de los tigres acabaron con los micos. La coca es parte inherente del indígena, sí. Sí. Vino, vino y se volcó en contra a raíz de la bonanza. Y la coca fue ahorita, a fines del 70, aquí pues. La coca también entró, se llenó esto de gente por todas partes, gente, y usted tenía coca, sí señor, le compraron la coca, no, que es que yo quiero ese revólver, téngalo y écheme tantas arroz de coca y deme la semilla y bueno, y listo. Tampoco nadie dijo nada. Todos los empleados de la administración se fueron a coger coca. Circulaba mucho dinero y a los indígenas los contrataban para recoger, para los trabajos de la coca. Pero en esa época todo lo absorbió la coca. Ese proceso, pues, algunos lo consideran muy violento, ¿no? El de la educación, porque fue impuesta. Los misioneros que eran los encargados de la educación, los misioneros javerianos,
recorría las comunidades y los niños los traían a la fuerza. Los javerianos recogían, eran por canoas de niños, llegaban y recogían a ellos y llevaban por canoa. Entonces ellos ya comenzaron a orientar y había en ese tiempo llamado el concordato con la nación, que ellos manejaban la educación en los territorios nacionales, ¿no? Y obligar a los niños a no hablar su lengua, sino el castellano, que eso también fue otra de las cosas pues, muy impuestas y que se puede considerar pues, como una forma de esclavitud, ¿no? La única riqueza que le quedó al Vaupés, ya cercenada también, fueron las etnias. Hubo en el 700 y pico, hubo una esclavización de indígenas, pero terrible. Eso llegaban con misiones en grandes botes y llegaban a una comunidad y embarcaban todos los hombres que podían embarcar en su canoa, 100, 200 hombres, y les cortaban caña a estas palmas, comida, y les tiraban y los echaban al Amazonas para sembrar frijol, sembrar caña, sembrar maíz para echar para Europa. Pero la historia del Vaupés es enredada, no ha tenido salida, no ha tenido su gente todavía les pesa la realidad, la dificultad de meterse a este mundo ya de tanta cosa, ¿no es cierto?